las cifras de las ventas que se han hecho, finalmente cuánto le queda a Venezuela. De acuerdo al reporte del Fondo Monetario Internacional y a las confirmaciones que han hecho las agencias internacionales en términos de los shipments, del oro que se ha recibido en Suiza, lo que se concluye es que Venezuela ha sido el mayor vendedor de oro en los últimos años y que en lo que va del año Venezuela vendió 16% de sus reservas en oro. Año a año, es decir, entre febrero del año pasado y febrero de este año, 30%, y en 2015 y en lo que va del 2016, 40,4% de las reservas en oro, es decir, a 10% de la mitad. De acuerdo a estos cálculos, Venezuela tenía en su pico un total de 326 toneladas de oro y hoy día tiene 209,8 toneladas de oro, una caída de 116,23 toneladas. En el pico, las reservas totales en oro de Venezuela en el Banco Central eran 12.600 millones de dólares y hoy día son 9.014 millones de dólares de los 12.000 millones en reservas internacionales reportadas por el Banco Central. Lo que no tenemos claro es cuánto de ese oro se vendió efectivamente y cuántos de esos 9.140 millones que quedan en el Banco Central en términos de reservas internacionales son parte de un swap. Cuando se hace un swap de oro por liquidez, por efectivo, el oro permanece en el balance del Banco Central, pero está como garantía de ese préstamo. Es decir, si el préstamo no se pagara, quien tiene ese oro en garantía toma control del oro per se. Ahora, en esta situación, Venezuela se había traído este oro al país para volver a venderlo o entregarlo, tenía que volver a Suiza para su certificación. ¿También gasta Venezuela en este traslado? Sin duda, el transporte lo paga quien vende el oro, a menos que haya un acuerdo que quien lo paga quien lo compra. Por otro lado, transportar oro implica una serie de sobrecostos importantes, especialmente en términos de seguros. Por lo tanto, esos costos están asociados. Y ese oro ya debe estar de vuelta en Suiza, como confirmaban ciertos reportes de agencias especializadas en el tema esta mañana en los Estados Unidos, de que los números reportados por el Fondo Monetario Internacional coinciden con los shipments, con las constancias de oro recibido en Suiza, que se supone es el venezolano, no se especifica exactamente en la documentación, pero se documentan además como las ventas de oro más importantes de cualquier país soberano en prácticamente los últimos 10 años. Además de esta información, Venezuela también dejó una parte de oro en bancos en Londres. En ese momento era algo muy pequeño. Esto también fue vendido. Exactamente, que los reportes sobre esos swaps, sobre esas ventas, se dieron hace ya varios meses. Importante el número de nuevo de que entre el año pasado y lo que va de este año, el oro venezolano, lo que se llama el oro monetario en términos de reservas, ha caído 40%. Eso implica un nivel de ventas importante en estos últimos años, más aún cuando parte de esas adquisiciones se hicieron en los valores picos, en el precio del oro que llegó a casi $1.900 la onza, y las ventas se están haciendo a los niveles actuales de 1.200, no llegan a los $1.300 la onza, por encima de su valor histórico más bajo, que fueron 900 y pico dólares la onza, pero también ahí tiene que haber una pérdida patrimonial importante dependiendo en qué momento se compró ese oro y en el momento en que se está vendiendo. Ahora, Venezuela acude a vender este oro ante la imposibilidad de obtener divisas por parte del petróleo. ¿Qué está haciendo Venezuela? ¿Es un buen negocio salir a vender oro en este momento? Es la segunda vez que Venezuela vende reservas de oro en términos sustanciales, en ambos casos vinculados a caídas importantes en los precios del petróleo. ¿Es un buen negocio? No necesariamente. Habría que ver en qué momento se compró ese oro y a qué nivel y a qué nivel se está vendiendo en este momento. Lo que sí revela para todos los analistas internacionales y quienes siguen a Venezuela de cerca es las necesidades imperiosas de la República en términos de realizar ventas para tener liquidez para cumplir con sus obligaciones externas. Tampoco tenemos un reporte claro de cuál es el uso de esos recursos. Pero esto va mano a mano, muy vinculado a las declaraciones del vicepresidente de Finanzas de que Venezuela va a cumplir con sus obligaciones financieras al mismo tiempo que va a reducir las importaciones. Estas ventas, más los pagos de obligaciones externas,
van muy vinculadas a los niveles de escasez y inflación que está viviendo la República. Ahora, también quiero consultarle, Venezuela tiene grandes reservas de oro en sus minas. Ujú. Esta situación se ha enfrentado a un problema de mafias, a un problema de descontrol dentro de estas actividades. Esto podría suponer entonces para Venezuela una imposibilidad de reponer oro y poderlo convertir en oro monetario. No a la velocidad que se requiere reponerlo, porque la explotación del oro no es lo que solía ser o lo que los mitos tienden a pensar, que las grandes vetas de oro, como los grandes pozos de petróleo de presión natural, básicamente han desaparecido. El oro se lava y para lavar oro en cantidades ingentes se requieren procesos industriales muy importantes, además que contaminan mucho porque se utiliza ácido sulfúrico, se usan recursos de agua. Sucede lo mismo con las reservas petroleras venezolanas. Si bien son las más grandes en el mundo, no tienen un valor efectivo hasta que no son explotadas. Y explotarlas pasa por un proceso de exploración, sacarlas debajo de tierra y prepararlas para poder exportarlas. Entre el proceso de explotarlas y el proceso de realizar la ganancia es que se dan los desfases de flujo de caja que está viviendo actualmente la República. Estos desfases de flujo de caja que está viviendo la República se estarían agudizando con esta venta de patrimonio, si se quiere, de alguna manera, como es oro, y también con el comprometer o el seguir comprometiendo a la industria petrolera venezolana. Veíamos también el día de ayer la emisión de 2.500 millones de dólares en pagarés solo para pagar deudas de PDVSA. Esta situación unida a los compromisos con China, los compromisos con Petrocaribe, ¿están endeudando aún más la República? ¿Están comprometiendo los activos que tiene la República? Sin duda, porque se están vendiendo activos para cumplir con obligaciones financieras o con necesidades de gasto corriente y se están emitiendo papeles de deuda para pagar deudas. Las deudas con los proveedores se están pagando con pagarés que los propios proveedores van a tener que asumir y si lo quieren vender en mercados secundarios, es decir, si no los quieren retener hasta su madurez, van a realizar pérdidas en virtud de que esos papeles deberían transarse a niveles de descuento similares a los instrumentos financieros de la República o de PDVSA, lo cual disminuye la capacidad de realizar caja de esos proveedores y podría a su vez disminuir la capacidad de proveerle servicios a Venezuela. El problema es que las deudas de PDVSA con sus proveedores son de tal magnitud que ya están amenazando la propia producción de petróleo por la ausencia de contratistas que contribuyan a extraer ese petróleo, lo que tiende a agudizar las condiciones de caja del país. Y eso es exactamente lo que están observando los mercados financieros y lo que resalta, sigue subrayando el riesgo de los activos venezolanos. Exactamente, la mayoría de los instrumentos de deuda venezolana están apoyados en el petróleo y las otras en las reservas. Si se venden ambos, ¿qué garantía tiene el mercado? La garantía que da el gobierno en su capacidad, en su voluntad de pago, perdón. La voluntad de pago de Venezuela sigue siendo incólume. Una de las cosas que sorprenden desde los Estados Unidos es que con un nivel de importaciones cayendo a niveles del 40%, la tenacidad de la República Venezolana por pagar sus deudas. La cuestión aquí sigue siendo la capacidad de pago. Eurasia, que es una think tank de análisis económico y político, que no tiene ninguna vinculación con ningún banco, por lo tanto su opinión tiende a ser independiente, señala que Venezuela bien podría pagar sus obligaciones este año, por los esfuerzos que estamos viendo. Sin embargo, si así fuese, el próximo año no hay capacidad alguna de cumplir con las obligaciones financieras en el contexto económico global. Es decir, la lectura de Eurasia es que Venezuela no está más que postergando la hora de la verdad cuando se trate de sus obligaciones financieras. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía a tratar de explicar esta situación. Muchísimas gracias por su atención y por siempre acompañarnos en Noticias Globovisión.